Hace un par de años, mientras cursaba la Facultad de Derecho, una persona se me acercó y me decía, yo te considero una personalista, cosa lo cual agradezco, pero me decía, ¿por qué siendo una persona que pienso que es lista o es inteligente, estás tan a favor de, del gobierno federal? Soy de México, se refería a Morena, al Movimiento Regeneración Nacional. Y en su momento tenía cierta afinidad, bueno, tengo cierta afinidad con las ideas que esto desemboca, y me preguntaba qué es específicamente el neoliberalismo, en lo cual básicamente en antítesis se ha formado el movimiento de regeneración nacional. Porque si lo podríamos definir así, movimiento de regeneración nacional es una antítesis de todo lo que tiene que ver con el neoliberalismo. Y me preguntaba por qué, siendo tan inteligente en un contexto en el que usualmente se suele menospreciar de manera clasista a las personas que votan o que son partidarias de Morena, y me preguntaba por qué, ¿no? Obviamente en algún momento pensé, o en ese momento se me ocurrió contestarle de manera categórica, de manera un poco agresiva argumentalmente hablando, pero noté que no lo hacía con mala intención, ¿no? Realmente lo pensaba. Entonces me puse un poco a platicarle sobre qué es el neoliberalismo. Algo que le ha hecho mucho daño a este país, a este continente, al mundo en general. Y es complejo de entender. Primero, el neoliberalismo, etimológicamente hablando, significa nuevo liberalismo, ¿no? Neo, nuevo, liberalismo. Para que exista un nuevo liberalismo, debe que haber un antiguo liberalismo, ¿no? Específicamente se refiere a una corriente filosófica y económica que nació en el siglo XVIII, que el espacio individual de una persona a nivel político, a nivel económico, a nivel filosófico, es un poco una corriente que protegía esta idea de que somos antes que una sociedad un individuo, ¿no? Esto pasó en el siglo XVIII. Evidentemente existen muchas contradicciones porque sí, claro que somos un individuo, somos individualistas, somos antes que una sociedad, somos personas, somos individuos. Sin embargo, eso es una superación histórica que hemos dado hace mucho tiempo en torno a la sociedad. Cuando tratamos de volver al individuo como el núcleo de una sociedad, volvemos a cuando estábamos solos como seres, ¿no? Un poco la historia de la humanidad es habernos recluido en clanes, después en aldeas, después en estado-ciudad, después en estado-nación, eh, cada vez juntándonos más, haciéndonos de nosotros mismos identidad, de lo que nos hace únicos, de los que nos hace pertenecientes, de los que nos da identidad nacional, hacer eso nuestra identidad personal, ¿no? Juntando al individuo en algo más complejo para poder sobrevivir. Eso es lo que significa la sociedad. A nivel filosófico a nivel sociológico se puede entender en el contexto del contrato social. Rousseau decía que para superar las adversidades a las que el mundo natural nos tenía preparado, debíamos que firmar un contrato social, firmando de manera evidentemente metafórica, a la cual nos ateníamos a las reglas y a las obligaciones y derechos que nuestra entidad social, nuestro entorno, nos obligaba desde que nacíamos, ¿no? Tú cuando naces en México no vas y firmas un contrato, ¿no? Porque la capacidad jurídica y la capacidad de analizar va o aparece en ti muchísimo después de nacer. Pero no renuncies a ella cuando cobras racionalidad, ¿no? En ese momento, desde que naces hasta que empiezas a formar identidad, cada vez te acercas más a tu nación, a tu patria,
a lo que nos hace únicos. Y es un poco una lucha entre individualismo y sociedad, entre colectividad y el individuo. Ese es el fondo del neoliberalismo y del liberalismo. Cuando lo llevamos al área económica, existe, existe una creencia desde hace mucho tiempo de que lo privado es o suele ser mucho mejor. Desde Adam Smith existe la idea de que cuando una entidad capital, una entidad financiera, cuando un privado busca sus intereses y va en busca de lo que le es bueno para sí mismo, se convierte en un benefactor social, creando empleo, em, creando medios de producción, creando fábricas, que de esa forma se convierte en un benefactor social. Sin embargo, hay evidentemente muchas fallas. De cierta forma, a nivel social, como mexicanos, no debemos criminalizar a los empresarios, porque los empresarios son igualmente parte de nuestra sociedad y son indispensables, al igual que nosotros los trabajadores, porque funcionan de manera o con responsabilidades distintas, funcionan o forman parte de una parte distinta, de un lado distinto de la historia, pero son igual de necesarios. El problema es creer que en sí mismo el empresario es bueno, y es también lo contrario, ¿no? Creer que el empresario es malo, ¿no? Existen empresarios y empresarios. Lo primero que notas cuando hablas con un empresario es la capacidad de pensar siempre en el sentido de crear más dinero, ¿no? Y claro que eso es necesario porque en un tanque de tiburones nadie quiere ser un pez, ¿no? Es necesario desarrollar esa idea o ese instinto de supervivencia a nivel empresarial para poder subsistir en el sistema, pero existe más que hacer dinero. Eh, no vale hacer dinero a cualquier costo, ¿no? Es un poco el debate entre las formas y el fin. Cualquier fin justifica cualquier medio. Es decir, si pensamos eso, podríamos hacernos ricos a costa de la esclavitud, podríamos hacernos ricos a costa de la vida, de la dignidad o de la salud de otra persona, ¿no? Podríamos obtener nuestra libertad a costa de la vida de otra. Pues, ese argumento fue superado hace muchísimo tiempo y es el que trae nuevamente a colación este neoliberalismo, estos libertarios que de alguna forma intentan meterse en la cabeza de muchos, en la que el individuo, en la que el capital, en la que el dinero lo es todo. No lo es todo. El dinero es una forma de representar la riqueza. La riqueza se encuentra o se desarrolla en las manos del trabajador, en los recursos naturales, en lo que nos rodea, en la que estamos parados incluso, ¿no? Y esta lucha de ideas es mucho más profunda de lo que parece. Yo le explicaba a esta persona que el neoliberalismo como modelo económico se utilizó principalmente para empobrecer a las personas, a una gran mayoría de la población, obteniendo beneficios que acumulaban capital, de sistemas que acumulaban capital o que permitían acumular capital, a costa de justamente eso, de bajos salarios, de un país cada vez más empobrecido, una creciente pobreza, una baja de la clase media, y todo esto se genera un pensamiento retrógrada en el que casualmente alimentamos mucho de nosotros, ¿no? Si no gano lo suficiente es porque no me esfuerzo lo suficiente. Si gano poco o mi trabajo no me da lo suficiente para vivir es porque soy tonto, porque no estudié lo suficiente. Valoramos el trabajo en función únicamente de nuestra capacidad delante del mundo y no de un sistema que podría ser más retributivo, ¿no? Esa es la lógica del neoliberalismo. Y un poco Andrés Manuel, que es una persona a la que yo de cierta forma admiro, también le puedo criticar muchas cosas, pero hizo pensar a los mexicanos de una forma distinta.
les hizo ver cosas que usualmente antes no se veían. Por ejemplo, esta analogía que hacía con la frase que les dije al principio de que el privado o el capitalista se convierte en un benefactor social cuando va en busca de sus propios intereses, es difícil de entender a simple vista, ¿no? Cuando lo analizas, lo meditas, es más digerible, pero ¿qué hizo él? Lo hizo una analogía en la que ponía escaleras, agua, si llovía arriba, goteaba abajo. Esa habilidad política para poder hacer despertar conciencia en las personas y procesar información que de pronto, si no estás metido y no tienes por qué, porque puede ser un trabajador, puede ser un profesionista, alguien que tenga un oficio y no estás metido en la política o en la historia de la economía, pues no tienes por qué saber, pero eso te hace despertar conciencia, te hace entender a qué se refieren con el sistema, con que el sistema es lo que propicia la pobreza o la riqueza de algunos, y eso es muy admirable, ¿no? Y en estos momentos nos encontramos en un momento político en el que cada vez vamos a necesitar más de figuras como él, que muevan gente, que muevan opiniones, que muevan pensamiento, porque eh, casualmente del otro lado están haciendo lo mismo. Hace mucho tiempo yo venía siguiendo a una persona que se llama Agustín Leigh, un tipo bastante listo, pero con un sesgo de confirmación muy importante. Un sesgo de confirmación es eh, escoger selectivamente información para reafirmar creencias que te hacen cada vez estar más seguro de lo que piensas, ¿no? Por ejemplo, si ves estadísticas y empiezas a ver que la inflación bajó en Argentina bajo las medidas económicas de Javier Milei, te hace pensar, mi modelo funciona. Bueno, la inflación bajó porque la gente no compra. Empobreciste a la gente no cobra, la gente no tiene la posibilidad de adquirir, por eso la demanda baja y por eso la oferta es inservible, entonces los precios bajan y la inflación baja también. Es absurdo. Entonces, en ese contexto en el que seleccionas o escoges selectivamente información para tratar de justificar medidas que están alejadas de una realidad objetiva, porque Argentina tiene un gran problema y es que piensa de economía como si fuera fútbol. Piensa que la macroeconomía va a hacer que la microeconomía mejore. Y es totalmente lo contrario. Cuando una microeconomía, cuando a nivel microeconómico, cuando tú tienes más dinero para poder gastar y tienes más y hay más trabajos, la gente no está desempleada, cuando la microeconomía mejora es cuando la macroeconomía mejora, no al revés. Y ese es un gran problema de las personas que, que entienden o que respaldan este tipo de modelos, principalmente en Argentina. Lo vi mucho en Colombia, lamentablemente ganó quien no debía de ganar, con muy distintas eh, preocupaciones sobre la legitimidad de esas elecciones, porque a quién carajo se le ocurre, por ejemplo, que Colombia tenga sus elecciones o estén encargadas una empresa privada, ¿no? Es un poco lo que hablamos. ¿Cómo puede ser posible que una empresa privada sea encargada de conducir y de decretar quién va a ser el presidente de una nación? Como si las empresas privadas no tuvieran en sí mismo intereses o fueran corrompibles, ¿no? Si de por sí los estados y las instituciones autónomas de los países suelen tener malversaciones, suelen tener indicios sobre fraudes, ¿cómo puede ser que una empresa privada sea la que conduce o quien entrega el software para poder crear democracia, ¿no? Es absurdo. Y, y también les ganó lo mediático, les ganó la idea de los libertarios en Colombia, así como les ganó la idea en Ecuador con Noboa, así como está ganando en algunos otros países, así como estos empresarios, algunos empresarios, no todos, porque la mayoría está con el gobierno federal en México, pero algunos están molestos porque, por ejemplo, Salinas Pliego le cobraron impuestos, no le condonaron los impuestos que debía, iniciaron procedimientos, le dieron seguimiento, cambiaron la Suprema Corte
para poder dejar de atrás esa corrupción. Imagínense, a tal punto llegaba la corrupción en México que sin ninguna razón de ser, la carpeta que tenía el juicio que decidía si iba a pagar los impuestos que debía o no, estuvo abajo de la mesa durante mucho tiempo sin ninguna razón. Eso, eso es corrupción en su máxima expresión, ¿no? Y eso es lo que propicia el neoliberalismo. No lo digo de manera despreocupada, ¿no? Lo digo con razonamientos simples. El neoliberalismo piensa o cree en la propiedad privada o en el capital privado como si fuera perfecto, como si moralmente fuera perfecto, como si fuera una dirección moral, cuando el capitalismo, el capital, la persona con dinero, lo único que busca es acumular dinero, crear más dinero. Esa es su lógica. De pronto hay empresarios que son buenas personas, que son conscientes de lo mucho que les da su país y lo tratan de retribuir. En México hay varios casos, pero la mayoría no lo es. Más bien el neoliberalismo, más que una corriente filosófica económica, parece un sistema de creencias en el que saltan de suposición en suposición, haciendo pensar que va a funcionar por la buena voluntad de los empresarios. Como si la buena voluntad de los empresarios fuera respetar los salarios mínimos, pagarles compensaciones a los trabajadores, asegurarlos socialmente, como si fuera producir lo que producen sin bajar las condiciones laborales de los trabajadores. Re- Eso implica renunciar a ganancias. Un empresario que renuncia a ganancias tiene menos ventaja respecto al resto. E incluso funciona como selección natural. Ese tipo de empresarios suele quedarse sin capital o suele tener problemas financieros y termina desapareciendo y convirtiéndose en un trabajador más, mientras que los empresarios que hacen tretas, que tratan de engañar al sistema, que cometen fraudes fiscales o que tienen maneras y formas que son realmente antijurídicas o antimorales, son las que suelen superar las crisis. Ese tipo de empresarios son los que suelen tener las formas y las herramientas y los medios necesarios para poder subsistir. Es ilógico pensar que el neoliberalismo va a ser la solución a los problemas que él mismo causa. Eso es el sistema. Yo cuando platiqué con esta persona, se lo dije, se lo hice saber, y creo que pude un poco cambiar su forma de ver las cosas, ¿no? Si esto les sirve o si esto de alguna forma les hace repensar algo, agradezco porque es algo que debemos platicar, debemos debatir, debemos entender históricamente en qué tipo de sistemas y en qué tipo de problemas se está metiendo gran parte de América, especialmente en el sur. Es preocupante realmente. Y mucha fuerza a Colombia. Van a ser tiempos difíciles. En Ecuador ya lo están viviendo con la energía, con varias cosas, con bombardeos a ganaderos, con aumento de la violencia en muchos países de Sudamérica. Se burlan de México porque dicen ellos que somos el país más violento de América, y eso no es verdad. Hay varios países, entre ellos Ecuador, entre ellos Haití, entre ellos Brasil. ¿No les parece, no les parece contradictorio que a nosotros, teniendo uno de los problemas más graves de narcotráfico, pero teniendo una justa dirección hacia qué queremos ir, hacia dar responsabilidades a Estados Unidos por la venta de armas, responsabilizar a los consumidores de lo que trafican, todo ese tipo de estrategia de seguridad? No es casualidad. No es casualidad que se haya reducido tanto esto. Y simplemente hay que aconsejar, hay que influir, hay que platicar con aquellos que piensan que no es correcto, que no es verdad lo que, lo que platicamos, los argumentos, y contrarrestar un poco a las voces que dicen lo contrario, a las voces
que llegaron desde Argentina con los Nicolás Márquez, con los Agustín Leigh, con los libertarios en Argentina, con alguno que otro colombiano, con alguno que otro mexicano también, esa es la verdad. Pero tenemos razón y tenemos la posibilidad de influir en las personas, de influir en el pensamiento de las personas.